Buenas tardes, amigos que están conectados en este canal YouTube de la Facultad de Medicina de la Universidad Católica del Norte. Le damos la bienvenida cordial a todos nuestros estudiantes, a nuestros colegas, académicos, docentes y a todos los amigos que se nos están uniendo hoy día en esta webinar que estamos organizando. Bueno, les cuento que este es el primer webinar que estamos organizando del Diplomado en Ciencias Biomédicas que se está desarrollando en este minuto en la Facultad de Medicina de la Universidad Católica del Norte. Y dentro de las unidades y los contenidos que tratamos este semestre, nos detuvimos en la unidad de virología. Debido, ¿cierto?, al gran interés y a la situación que nuestro país y en realidad todo el mundo, ¿cierto?, en este minuto estamos viviendo por producto de esta pandemia que nos afecta, creemos que es muy interesante y es pertinente hablar de virus, ¿ya? Conocer cómo son los virus, cómo se reproducen los virus y cómo afectan la salud de las personas. Y en especial este virus, ¿cierto?, que vino desde tan lejos, desde otro continente, a invadirnos a todo el mundo y conocer un poco cómo es este virus, el SARS-CoV-2. Y para eso hoy día hemos invitado a la doctora Jennifer Angulo. Ella generosamente nos apoyó en el desarrollo de este diplomado, la invitamos como viróloga y especialista en virus. Y les voy a contar un poquito acerca de Jennifer, de la doctora Jennifer Angulo. Ella es bioquímico, doctor en microbiología del doctorado en alianza de la Universidad de Chile y la Universidad de Santiago. Y bueno, ella empezó su historia con los virus varios años atrás con sus unidades de investigación y su tesis de doctorado en el Laboratorio de Virología de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Posteriormente, ella, la doctora Angulo, hizo su postdoctorado en el Instituto de Inmunología e Inmunoterapia de la Pontificia Universidad de Chile también. También hizo estadías de postdoctorado en el Instituto de Inmunología e Inmunoterapia que tiene la Pontificia Universidad Católica de Chile, que hoy en día son los que están liderando las pruebas clínicas de la futura vacuna que vamos a tener en SARS-CoV-2. Así que ella está muy al tanto de eso y espero que nos cuente también cómo va ese proyecto de prueba de vacunas. Y actualmente la doctora Angulo se desempeña como académica investigadora del Laboratorio de Infectología y Virología Molecular del Departamento de Inmunología y Enfermedades Infecciosas de la Escuela de Medicina de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Y actualmente ella también tiene un proyecto de investigación a cargo, ella es investigadora Fondesit, y está trabajando con las características inmunológicas de la infección por el virus AMTA, que sabemos, ¿cierto?, que también es un tema bastante interesante y que también esperamos que en algún momento ya nos cuentas o a lo mejor nos cuenta un poquito hoy día. Así que saludo nuevamente a todos los que están conectados, gracias por acompañarnos a todos, espero que sea una instancia donde muchos podamos aprender. Comentarles también que al final de la exposición de la doctora Angulo vamos a tener una ronda de preguntas, así que ustedes todos pueden escribir en el inbox de preguntas del YouTube, pueden ir escribiendo sus preguntas. Ya nosotros estamos recogiendo todas sus inquietudes, sus consultas, sus preguntas, por favor hagan todas las que quieran y nosotros después vamos a ir preguntándole a la doctora Angulo y viendo si nos puede responder nuestros comentarios, nuestras dudas, etc. Así que bienvenido, la idea es que aprendamos y sea una instancia de mucho entusiasmo y aprendizaje para todos. Doctora Angulo, la saludo y le doy muchas gracias y le concedo ahora a usted el momento para su exposición. Hola, muchas gracias por la invitación y por la presentación también. Espero que se esté viendo, ¿cierto?, la presentación, Basti. Sí, se está viendo. Ok, entonces partimos con esta presentación. Como dijo Basti, yo trabajo en virología ya hace un par de años en el Laboratorio de Infectología y Virología Molecular
de la Pontificia Universidad Católica. He rotado por varios virus de importancia médica, hepatitis C, hemos trabajado también en VIH, en HTLV, ahora estoy enfocada en ANTA, y trabajando también en este periodo en la detección del virus SARS-CoV-2, ¿cierto? En clínica. Entonces hoy día vamos a hacer un repaso un poco o contarles de qué se trata esto de la virología, que son los virus que tanto nos inquietan hoy en día, y lo vamos a ligar siempre, ¿cierto?, con el caso de este virus SARS-CoV-2. ¿Qué es un virus? Que es una pregunta que la mayoría de la gente se hace. Imagínense un virus como un pendrive, ¿cierto? En un pendrive una persona puede guardar información, la cual puede ser ejecutada exclusivamente dentro de un computador. De esta forma, si insertamos el pendrive en una ranura del computador, podemos abrir toda su información, ¿cierto? Decodificarla. Y de esta forma podríamos controlar también el funcionamiento de este computador. Una vez que ejecutemos la información, podemos, por ejemplo, instalar programas y podemos alterar el funcionamiento transformándolo en un computador ahora con nuevas funciones. Esto es lo mismo que hace un virus. Imagínense que el virus es el pendrive y una célula es un computador. El virus contiene información genética en su interior, la cual debe ser decodificada al interior de las células de forma obligatoria. Y con esta información, los virus pueden tomar control de la célula y de su funcionamiento. Si uno mira en la naturaleza, existen varios tamaños de pendrive, ¿cierto? De distintos colores, de distintas formas, y eso es lo mismo que ocurre con los virus. Existe una gran gama de familias de virus distintos, los cuales poseen distintos genomas, distintas particularidades y producen distintas enfermedades. ¿Cuál es la definición operacional de un virus? Es que es una entidad submicroscópica que consiste en un ácido nucleico, que puede ser de DNA o de RNA, la cual está rodeado por una capa proteica, una cubierta, ¿cierto?, que es capaz de replicar solamente al interior de las células vivas. Por lo tanto, los virus son considerados como parásitos intracelulares obligatorios. Los virus se han definido como agentes filtrables, es decir, no son retenidos por filtros. Así sí se pueden retener por filtro las bacterias, las células eucariontes, ¿cierto? Sin embargo, los virus no. Y por lo tanto, como no se retienen, es debido a su tamaño, son extremadamente pequeños. Como regla general, la mayoría de las bacterias son 100 veces más grandes que los virus. Las bacterias suelen medir, si ustedes ven en esta escala métrica, entre 0,03 a 0,1 micrómetro, que son entre 30 a 90 nanómetros. Por supuesto que siempre hay excepciones. Sin embargo, los virus son 100 veces más pequeños, ¿cierto? Exceptuando aquellos que tienen, sí, un tamaño que es mayor o proporcional a lo que sería una bacteria, que han sido uno de los virus descubiertos últimamente, como el mimivirus, ¿se acuerdan acá? Se descubrió en Chile, que es del mismo tamaño que la bacteria más pequeña reportada. La manera de estudiar los virus, por lo tanto, debido a que son tan pequeños, es utilizando la microscopía electrónica. No existe manera de ver los virus a simple vista, ni con un microscopio de luz tampoco, sino que debemos enfrentar, ¿cierto?, una preparación viral a un haz de electrones para poder determinar y poder observar un virus y determinar su estructura. Este es un concepto muy importante porque no existe ninguna célula o un individuo que no sea infectado por un virus, absolutamente ninguno. Se han descrito infecciones virales en bacterias, en arqueas, en organismos más primitivos, también en eucariontes. Los virus están en todos lados donde hay vida, por lo general, hay virus. Otra característica de los virus es su completa dependencia de la célula hospedera. No tienen organelos funcionales, no tienen ribosomas, por lo tanto, ellos sí acarrean una información, pero esa información debe ser decodificada por la maquinaria interna de la célula. El origen de los virus, la verdad que es bastante oscuro, no se puede datar desde cuándo aparecieron los primeros virus, sin embargo nos han acompañado a lo largo de nuestra historia. Lo que les muestro en este es un jeroglífico egipcio, son evidencias de infecciones virales que se encuentran en los primeros registros de actividades humanas. En este tallado egipcio se representa a un sacerdote afectado por lo que sería una secuela, ¿cierto?, de la infección del virus polio. Y este
tallado es del año 3000 antes de Cristo. Imagínense ustedes desde cuándo existen las infecciones virales. Por ejemplo, el faraón Sipta gobernó Egipto entre el año 1200 y 1193 a.C., y su cuerpo momificado se encontró en el año 1905, también mostrando los signos de parálisis asociada a la poliomielitis. También el faraón Ramsés V murió a causa de la viruela, otro virus, así como también Luis XV, ¿cierto? El 10 de mayo de 1774. Por lo tanto, los virus sí han moldeado nuestra historia a través de los años. Y si vamos más allá, por ejemplo, la conquista española de América también se vio influenciada por la presencia de un virus que es muy importante, que es el virus de la viruela. Este virus llegó, ¿cierto? Lo trajeron en realidad los españoles cuando conquistaron América. No solamente ellos llegaron con armas, ¿cierto? Sino también introdujeron lo que es el virus viruela. Y a causa de esto se pudo finalmente concretar lo que fue la conquista del continente americano. Primero, este virus afectó, ¿cierto?, a la población nativa, que nunca había tenido contacto con este virus. Sin embargo, en Europa ya este virus llevaba circulando mucho tiempo. Por lo tanto, la población nativa se murió a causa de la enfermedad producida por el virus viruela, ¿cierto? Y el virus llegó a Perú en el año 1525-1527, mató al Zapa Inca Huayna Cápac, ¿cierto?, provocando una guerra civil, y se introdujo en nuestro país alrededor del año 1561-1562. Por esto les dejo el mensaje de que los virus han sido muy importantes a lo largo de la historia. Además, estos virus han sido asociados con enfermedades afectando el quehacer humano a múltiples niveles. Y este es un ejemplo de lo que pasa con la salud animal, ¿cierto? Ustedes acá ven una vaca, hay cerdos, hay pollos que también se ven afectados por enfermedades virales. En el caso de la fiebre aftosa, bueno, en Chile no tenemos el virus de fiebre aftosa. La verdad es que las medidas de seguridad han sido bastante efectivas en nuestro país. Sin embargo, nuestros vecinos sí la tienen, y en otros países como Inglaterra también tienen problemas en su ganado por este virus. El virus de la fiebre aftosa causa pérdidas económicas importantes, ¿cierto?, para la industria de la carne y de la leche. Aún no ha sido derrotada, como yo les comentaba. En caso de un brote, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación prefiere sacrificar el ganado en lugar de la vacunación. Y eso es súper drástico. Y si es que hay vacunas disponibles para este virus, bueno, ¿por qué no ocuparlas? El problema de eso es que si se vacunan los animales, estos animales desarrollarán anticuerpos contra este virus, y en otros países no aceptan carne que tenga anticuerpos contra el virus de la fiebre aftosa, porque puede ser o porque el ganado se infectó o por la vacuna. Entonces lo que se hace es sacrificar totalmente al ganado. En el caso, por ejemplo, del cerdo y de las aves, ustedes también, me imagino, habrán escuchado hablar de lo que ha sido la influenza aviar, y también se recuerdan de lo que circuló, el virus que circuló acá en el año 2009, que pasó, ¿cierto?, del cerdo al humano, que fue la influenza H1N1, donde ellos también se ven afectados por los virus. También así las plantas en agroindustria. Uno de los registros más antiguos de los efectos de los virus en las plantas fue alrededor del año 1575, en donde se representó unas flores de tulipán que eran atacadas por el virus del jaspeado. Se pensaba que este fenotipo que ustedes ven aquí se debía a una cepa especial de tulipanes. Sin embargo, luego se descubrió que esta decoloración en las hojas de esta planta se debía a la infección con un virus. Por supuesto que también sabemos que los virus afectan a la salud humana, y es por eso que los estudiamos con tanto entusiasmo, ¿cierto?, influenciando nuestras costumbres. Por ejemplo, lo que ocurrió en el año 1918 fue la gripe española. Esta fue una pandemia de gripe de inusitada gravedad, causado por un brote de influencia del virus A del subtipo H1N1. Se cree que ha sido una de las más letales pandemias en la historia de la humanidad. Mató entre 100 a 200 millones de personas, más o menos eso es lo que se estima en el mundo, entre los años 1918 a 1920. A diferencia de otras epidemias de gripe que habían surgido anteriormente, el año 1580, por ejemplo, este virus afectaba a jóvenes y adultos saludables, también a animales, entre ellos perros y gatos.
Los aliados de la Primera Guerra Mundial, porque esto ocurrió mientras transcurría la Primera Guerra Mundial, la llamaron gripe española, porque la pandemia recibió una mayor atención de la prensa en España que en el resto de Europa, ya que España no estaba involucrada en la guerra y por lo tanto no censuró la información sobre la enfermedad. Aunque la Primera Guerra Mundial no causó la gripe, sí la cercanía de los cuarteles y los movimientos masivos de tropas ayudaron a su expansión. Algunos de los virus han sido incluso portadas de revistas de interés público, no solamente portadas de revistas científicas, ¿cierto? Y en esto, por ejemplo, les muestro acá lo que fue el virus SARS en el año 2003, VIH, y el virus de la hepatitis C, los cuales son virus muy potencialmente letales y también de importancia médica. Además, son parte de nuestra relación con el entorno, y en esto nos vamos, y es lo que ocurre ahora, los virus emergentes y que tienen que ver con los procesos zoonóticos. Una zoonosis es cualquier enfermedad que se transmite de forma natural de los animales, en su mayoría vertebrados, al hombre y viceversa. Las zoonosis emergentes son aquellas previamente enfermedades conocidas, ¿cierto?, que se consideran controladas, en descenso o casi desaparecidas, y que vuelven a emerger. Y estas representan una amenaza significativa y creciente para la salud pública a nivel mundial. Entre ellas, por ejemplo, podemos mencionar el caso del virus de la rabia, el caso del virus del ébola, el Zika, e incluso lo que hoy conocemos como el SARS-CoV-2, el famoso nuevo coronavirus. ¿De qué se componen los virus? Los virus se componen principalmente de un material genético que es un ácido nucleico que puede ser DNA o RNA, nunca ambos, por convención. Hacia su exterior, este material genético, como ustedes ven acá en azul, está cubierto y protegido por una cápside viral que está compuesto por copias de una proteína de la cápside o múltiples copias de esta misma proteína, o pueden ser proteínas distintas. Estas son proteínas estructurales porque forman parte de la estructura del virión. Hacia su exterior, algunos virus, no todos, poseen una bicapa lipídica, la cual es una envoltura, en donde se van a insertar estas glicoproteínas o protuberancias que ustedes ven aquí de distintos colores, las cuales tienen una función muy importante. Estas reconocen a receptores celulares que le permiten finalmente al virus entrar adentro de una célula y poder comenzar su ciclo replicativo. Además, pueden existir proteínas no estructurales, las cuales se encuentran asociadas al material genético, como por ejemplo algunas polimerasas o algunas proteasas o aniltransferasa, etc. Sin embargo, esta es la estructura más básica del virión. Existen 3 problemas que cada virus debe resolver para poder tener un ciclo replicativo exitoso. El primero es cómo reproducirse durante su visita dentro de la célula, copiar su información genética y producir un RNA mensajero para la producción de las proteínas virales. También debe resolver el problema de cómo propagarse de un individuo a otro y cómo evadir las defensas del hospedero, el sistema inmuninato, ¿cierto?, y el sistema inmunadaptativo, o las barreras propias del cuerpo. Las enfermedades virales son consecuencia, usualmente no intencionales, de la forma en que cada virus escogió solucionar estos 3 problemas. ¿Cuáles son las estrategias para la supervivencia? Tienen que encontrar y entrar a una célula hospedera. Como son ciertos parásitos intracelulares obligatorios, deben encontrar un correcto tipo de célula, y eso es lo que determina el rango de hospedero y también la especificidad de la infección en el tipo celular. No todos los virus infectan a todas las líneas celulares. Hay virus que son hepáticos, otros virus que son linfoides, y eso se debe a que estas proteínas, ¿cierto?, que están protuberantes de la membrana, reconocen distintos receptores, los cuales se encuentran en distintos tipos celulares. Luego que entran, deben invadir esa célula y dejar su genoma en el sitio de replicación. Luego deben sintetizar las proteínas virales. Todos los virus son parásitos de la traducción, no existe ningún virus que traiga sus ribosomas o la maquinaria de síntesis de proteínas. Por lo tanto, se aprovecha de la maquinaria de síntesis de proteína de la célula. Luego debe generar más genomas, porque tiene que empaquetar nuevos virus y eso le permite salir de la célula y volver a infectar a las células vecinas. Tiene que formar la progenie de viriones. Esto está compuesto, como ya vimos, por el genoma viral y proteínas de la cápside, proteínas que se insertan en la envoltura, las cuales deben ser transportadas a través de la célula al sitio de ensamblaje del virus.
Además, debe asegurarse esparcimiento dentro y entre hospederos, es decir, dentro del hospedero puede esparcirse a través de la sangre y llegar a distintos tejidos, o entre hospederos, lo que es, por ejemplo, la transmisión a través de gotículas, la transmisión a través de contactos sanguíneos con sangre contaminada, a través del estornudo, por ejemplo. Y además tiene que sobrellevar las defensas del hospedero, porque la célula también se defiende de la presencia de los virus. Sin embargo, los virus también son bastante inteligentes y han generado mecanismos a través de la evolución para poder frenar lo que sería la respuesta inmune celular. Y esto es lo que yo les comentaba, existen barreras de defensa propias del cuerpo, ¿cierto? Que van a impedir o que buscan impedir que una persona se infecte o que el virus llegue a las células blancas, que son las barreras principalmente mecánicas, como la piel, por ejemplo, las lágrimas, la saliva, los jugos gástricos, lo cual forma la primera línea de defensa. Si el virus logra traspasar esta barrera, ¿cierto? La célula ahora se defiende, comienza la activación de las células natural killer, la fagocitosis, y además se activan los mecanismos que llevan a un estado de inflamación, lo cual produce fiebre en el individuo, y ese es un estado de alerta para el cuerpo. Y le dice en el fondo que tiene que batallar contra una nueva infección viral. Y de ahí pasa a la tercera línea de defensa, que está compuesta por células mucho más específicas, como los linfocitos T y los linfocitos B, quienes se encargan finalmente de generar los anticuerpos que deberían ser neutralizantes para poder finalmente controlar la enfermedad y eliminar el virus. ¿Qué pasa hoy en día? Que estamos, ¿cierto?, en una situación de pandemia debido a un coronavirus nuevo que apareció el año pasado, el año 2019. Todavía se discute cuándo apareció realmente, se dice que fue en diciembre, pero en verdad hay estudios retrospectivos que indican que podría haber sido en septiembre la aparición de este virus. Este virus se conoce como SARS-CoV-2, es primo del SARS que circuló el año 2003, sin embargo no es el mismo, tiene particularidades distintas, tiene distinta afinidad por los receptores, por lo tanto pertenece a la misma familia, pero es una especie distinta. ¿Cuáles son las preguntas frecuentes que la gente se hace con respecto a la pandemia? La idea de esta charla es tratar de contestar algunas de estas preguntas, más que sea una clase, ¿cierto?, de virología de este virus. Y entre las más frecuentes, de las que yo por lo menos he recolectado, yo las tengo aquí y las vamos a ir resolviendo durante la charla. ¿Qué son los coronavirus? ¿Cierto? ¿Cómo apareció el SARS? ¿De dónde surge el SARS-CoV-2, que es el virus que circula hoy en día con bastante intensidad? ¿Cómo se identificó? ¿Cómo se diagnostica? ¿Qué es lo que es la enfermedad que produce el SARS, la famosa COVID-19? ¿Cómo mutan los virus? ¿Cuándo un virus se vuelve pandémico? Y así vamos a ir viendo durante la charla distintas preguntas que ustedes quizás se han preguntado también. Bueno, los coronavirus son una familia de virus que pueden causar enfermedades en animales, en aves y en humanos. ¿Cierto? Muchos coronavirus circulan en la población humana y causan lo que es el resfriado común. Todos nos hemos infectado en algún momento de nuestra vida con algún coronavirus. Lo que pasa es que el coronavirus que tenemos ahora es nuevo y es más agresivo. Sin embargo, todos hemos estado resfriados, ¿cierto? Hemos tenido congestión nasal, fiebre. En algunos casos también ha sucedido antes que la gente resfriada ha perdido el gusto, el olfato, y eso se debe a las infecciones con otros coronavirus, principalmente este que está aquí, el NL63. Es uno de los más comunes, circula todos los años en la población. La mayoría de la población se ha visto enfrentada a este coronavirus. Sin embargo, hay otros coronavirus que producen un síndrome respiratorio mucho más severo, como por ejemplo el SARS, que circuló del año 2002 a 2003, que produce un síndrome respiratorio agudo severo, y también surgió cerca del año 2012 lo que es el MERS, que es el síndrome respiratorio de Oriente Medio. Estos también son transmitidos de animales a humanos y causan enfermedades mucho más severas. El coronavirus descubierto recientemente causa la enfermedad por coronavirus COVID-19, y este virus, como yo les comenté anteriormente, es el SARS-CoV-2. La familia de los coronavirus recibe este nombre en parte porque a través de microscopía electrónica se observó que la cubierta proteica tenía unas proyecciones que lo asemejaban con la corona solar.
y por lo tanto se llamó a esta familia coronavirus. Estudios científicos afirman que murciélagos y aves son los hospederos ideales para la fuente genética. Los coronavirus se asocian usualmente con enfermedades entéricas y respiratorias, aunque también desórdenes hepáticos, neurológicos y de otros órganos pueden darse. ¿Cómo apareció el SARS? El origen de los coronavirus ha sido siempre desde un animal existiendo un intermediario, hasta finalmente llegar al humano. Entonces, si ustedes ven acá, por ejemplo, de murciélago, salta a un organismo intermediario, en este caso camello, y luego al humano. Los virus que circulan generalmente todos los años, como el COV229E y el NL63, causan enfermedades que son leves, y los progenitores de estos virus se han encontrado en murciélagos africanos, en camélidos, los cuales son los principales hospederos intermediarios. También así otros coronavirus que circulan todos los años son el OC43 y el HQ1, ¿cierto? Que surgió a través de la recombinación de un coronavirus de murciélago. El virus recombinante ahora era capaz de infectar felinos salvajes, como el civet o las civetas, y luego humanos. Y de esta forma se adaptó, ¿cierto?, para causar la epidemia del SARS. El MERS saltó probablemente desde murciélagos a dromedarios como el camello al menos 30 años atrás, y se estuvo adaptando en el camello 30 años antes de saltar, ¿cierto?, al humano. Se ha estimado que el ancestro de todos los coronavirus deben haber aparecido el año, o sea, hace 8100 años, bueno, antes de Cristo, y al aplicar modelos más finos en el cálculo de ancestro común, incluyendo lo que podría haber sido la selección natural, por ejemplo, selección negativa, se establece que en realidad el ancestro común de todos los coronavirus podría haber emergido hace unos 300 millones de años atrás. Por lo tanto, estos virus nos han acompañado durante toda nuestra historia. Y probablemente nos sigan acompañando también en lo que nos queda de vida. Aunque la mayoría de los coronavirus humanos han sido identificados de forma reciente, los análisis, ¿cierto?, de filogenia indican que algunos de estos virus divergieron de coronavirus relacionados de murciélago hace cientos de años atrás. En particular, la emergencia, por ejemplo, de este, que es el más clásico, se estima que fue hace 500, 800 años atrás. Y así, hace 200, 120 años o 50 años atrás, es lo que se calcula la emergencia de estos virus antes de traspasarse al humano. ¿De dónde surgió el SARS-CoV-2? Existe todavía el debate, no es un debate, sino que todavía no se puede decir 100% con seguridad de dónde surgió específicamente el nuevo SARS-CoV-2. La comparación del genoma completo de este nuevo coronavirus, una vez que fue secuenciado, se comparó con coronavirus presentes en murciélagos y en pangolines. Esto sugiere que el virus que ha causado la pandemia COVID-19 comparte un antepasado común más próximo con el virus de murciélago. Cuando la comparación se restringe a la proteína S del virus, que es la proteína spike o la espícula que reconoce al receptor celular para poder infectar a la célula, se observa que hay una mayor similitud ahora entre el virus que afecta a los humanos y el de pangolines, que es en el caso de esta imagen en el centro. Sin embargo, otros rasgos del virus, si expandimos y observamos distintos sectores genómicos, los separan por igual de los virus presentes en murciélagos y en pangolines, que sería el caso de la derecha. Por lo tanto, en base a estos estudios se han propuesto dos hipótesis. Uno, debido a la similitud entre el SARS-CoV-2 y los coronavirus tipo SARS en murciélagos, es probable que haya emergido desde los murciélagos, es 96% similar. Sin embargo, cuando se evalúa la región de la proteína S, la región de unión al receptor, ¿cierto? No es tan parecida al murciélago. Y ahí viene el pangolín. El pangolín es un animal ilegalmente importado en la provincia de Guaidón y contiene coronavirus similares, ¿cierto? Y la región RBD, que es esta región que se une al receptor celular de la proteína S, se parece mucho más al SARS que al SARS de murciélago. Esto claramente muestra que la proteína S del SARS-CoV-2 fue optimizada finalmente a través de evolución para unirse a humanos en pangolines. Y otra hipótesis es que es posible que el progenitor del SARS-CoV-2 haya saltado a humanos
mucho antes, adquiriendo todas sus características genómicas durante infecciones humano a humano a través del tiempo. Y una vez adquiridas, este virus se convirtió en pandémico. Pero no se sabe todavía, como les comentaba, cuál de las dos hipótesis es la correcta. Se necesitan más estudios para esto, ya que esto significa que el SARS-CoV-2 progenitor estuvo transmitiéndose hace mucho tiempo en humanos. La idea, para poder corroborar esto, sería poder realizar estudios serológicos retrospectivos en distintas áreas de China. ¿Cómo se identifica un nuevo virus? La existencia de un nuevo virus se puede primero reconocer si es que éste produce una patología en el individuo que infecta. Existe una gran cantidad de virus que no producen absolutamente nada, por lo tanto, es muy difícil saber que existen. Bueno, hoy en día existen técnicas mucho más sensibles, metagenómica, secuenciación a gran escala, ¿cierto?, que nos permite conocer nuevas variantes virales, pero siempre en la historia de la humanidad nos hemos enfocado en las infecciones virales porque causan enfermedades, y por eso las estudiamos. A partir de una observación fenotípica de enfermedad, se puede aislar el virus desde muestras clínicas, por ejemplo, como la sangre, deposiciones, desde hisopados, desde un frotis, por ejemplo, de mejilla, saliva, orina, etc. Luego, la idea es realizar una prueba de filtración, recordemos que los virus no son agentes filtrables, y poder reproducir lo que sería el ciclo replicativo en cultivo celular. Sin embargo, no todos los virus son fáciles de cultivar en células, y en este caso, a partir de muestras clínicas, se puede aislar la partícula viral, la cual podemos observar directamente por microscopía electrónica, y lo más importante, que es lo que hacemos hoy en día, y es lo que se hizo para poder detectar finalmente el SARS-CoV-2, fue realizar técnicas de biología molecular mucho más sofisticadas, como por ejemplo la secuenciación y la detección mediante un PCR, que es una reacción en cadena de la polimerasa, o un RT-PCR, que es una transcripción reversa acoplada a un PCR. ¿Cómo se identificó genéticamente el SARS-CoV-2? Lo que se hizo fue tomar muestras clínicas que provenían de lavados bronquioalveolares de pacientes que presentaban una neumonía atípica y que habían estado en el mercado de Huanan, en Wuhan, y luego el genoma del virus fue secuenciado a través de pirosecuenciación. Las secuencias parciales y completas del genoma del SARS-CoV-2 se obtuvieron para una gran cantidad de pacientes. Esto se hizo a través de secuenciación masiva, y luego los trocitos del genoma que se fueron conectando para poder reconstituir lo que sería la secuencia del genoma completo. El genoma luego fue alineado con una base de datos de genomas virales y se determinó que se asemejaba el genoma a la familia Coronaviridae, ¿cierto? Siendo entonces clasificado dentro de esa familia. Los grupos de estudio cuantificaron el nivel de variación de los genes más conservados de los coronavirus para identificar la distancia filogenética y poder agrupar a este nuevo virus. Se construyó entonces un árbol filogenético utilizando distintas secuencias genómicas de distintos coronavirus, en este caso 84 coronavirus conocidos distintos, ¿cierto? Y también se integró lo que sería la secuencia nueva de este SARS-CoV-2, y al realizar estos estudios filogenéticos se pudo agrupar al SARS-CoV-2 dentro de la familia Coronaviridae, como ya les comenté, y tiene gran similitud con lo que sería el SARS, que circuló en el año 2003, y también bastante similitud con lo que sería el MERS. Sin embargo, se clasifica dentro de un clade distinto, por lo tanto, esto correspondería también a clasificarlo como una especie de coronavirus distinto. El genoma del SARS es un genoma de RNA de simple hebra de polaridad positiva, que se encuentra dentro de la partícula viral. Esta partícula es esférica, de 120 a 160 nanómetros de diámetro. Es una partícula envuelta en donde se inserta un trímero de la glicoproteína de superficie S, o la proteína Spike. Además, en la envoltura se inserta la proteína M y la proteína pequeña E. Hacia su interior entonces se encuentra el genoma de RNA. Este contiene una estructura en el 5' cap y una cola poliana en el extremo 3', lo cual lo asemeja mucho a lo que es un RNA mensajero. Por lo tanto, este virus, una vez que entra a este RNA, es directamente utilizado por la maquinaria de síntesis de proteína para comenzar a sintetizar las proteínas virales.
La adhesión de este virus a la célula se produce por una interacción entre la proteína S y su receptor, el cual se ha determinado que es el AC2, que es una enzima convertidora de angiotensina 2, ¿cierto? El cual utiliza este virus para poder entrar a la célula. ¿Cómo se diagnostica el SARS-CoV-2? La idea para el diagnóstico es utilizar una de las herramientas más sensibles, ¿cierto? Y poder determinar si hay presencia o no de este virus en las muestras clínicas. Por lo tanto, se toma una muestra nasofaringea, ¿cierto? Que es una tórula, con una especie de cepillo, con el cual la idea es arrastrar las células de la nasofaringe, ¿cierto? Esta tórula se mantiene luego de retirarla, se mantiene en un preservante, que es el MTU, lo cual le da estabilidad al RNA viral. Luego se hace una extracción de ácido nucleico, porque necesitamos tener y purificar el genoma del virus, y luego se hace lo que conocemos y que todos hemos escuchado hablar hoy en día, el famoso, que le dicen el PCR, ¿cierto? Pero en realidad es un RT-qPCR. ¿Por qué es un RT-qPCR? RT porque implica un paso de transcripción reversa. Yo esta molécula de RNA viral no la puedo amplificar a menos que la traspase a una molécula de ADN. Por lo tanto, el primer paso en este ensayo es retrotranscribir un sector genómico, ¿cierto?, del virus SARS-CoV-2, y luego lo voy a amplificar exponencialmente a través de un PCR. De esta forma yo voy a poder observar si es que hay detección y amplificación del genoma viral, ¿cierto? Y si es que hay amplificación, yo voy a ver curvas en tiempo real, la cual va avanzando, ¿cierto?, cada vez más, y esto me permite determinar si una persona está infectada o no. Por supuesto, esto se compara siempre con un control negativo, ¿cierto?, el cual no debería haber amplificación de este sector genómico. Además, hay otros tipos de test en el mercado que se están comercializando para la detección rápida. Esto se basa en la detección de antígenos virales como la proteína S y la proteína N también, y muchos de ellos no parecen funcionar muy bien. De hecho, hay muchas recomendaciones de que la gente no se deje llevar, ¿cierto?, por la detección rápida con este tipo de ensayos que son test serológicos o de antígenos. Sin embargo, nosotros en el laboratorio hemos probado, porque nos pidieron poder validar un test comercial, ¿cierto? La referencia está acá, bueno, es de la empresa Biosensor. Y la verdad es que nosotros lo comparamos para poder validarlo con la técnica más sensible, que es el RT-qPCR. ¿Cuál es la idea de este test? Este test se demora solamente 15 minutos. Es muy rápido, y la verdad es que tiene una sensibilidad comparable con el RT-qPCR. La idea es lo mismo, tomar una muestra de hisopado nasofaríngeo de la persona, ¿cierto? Y esta tórula mezclarla con un buffer, que es un buffer de lisis y también un buffer de corrida para lo que después sería una inmunocromatografía. De esta forma se agregan 3 gotitas de esta mezcla y el dispositivo, bueno, comienza a avanzar, ¿cierto?, la muestra, y podemos determinar si esa muestra clínica tiene o no presencia de antígeno viral, es decir, si es que hay proteínas virales. En este caso no se detecta el genoma, sino que proteínas virales. La lectura de los resultados, como yo les comenté, es muy rápida, de entre los 15, máximo a los 30 minutos se puede leer. La validación del test, siempre hay un control positivo, el cual nos indica que el dispositivo está funcionando. Y la aparición de una banda a la altura del test, digamos, indica un resultado positivo. Si no hay presencia de banda, indicaría un resultado negativo. Lo que yo les muestro aquí es más o menos lo que obtuvimos en el laboratorio seteando este nuevo kit, ¿cierto? Y lo que observamos al realizar este procedimiento es que la banda que nos indicaría si una persona tiene o no proteínas virales, ¿cierto?, es porque está infectada, tiene distintas intensidades. Por ejemplo, veíamos a veces bandas de color morado, bandas de color rosado, unas bandas muy, muy tenues a veces. Y lo que hicimos fue tomar entonces el buffer remanente que nos quedó y hacerle una extracción de ácido nucleico y hacer un RT-qPCR para poder determinar qué CT más o menos podíamos detectar con este nuevo test de antígeno. Y la verdad es que nos fue bastante bien, podíamos detectar desde CT muy bajo, quiere decir que hay mucha carga viral, eso es muy fácil de detectar a través de este tipo de
metodología. Sin embargo, a medida que la carga viral se va volviendo más baja, ya se hace más difícil poderlo detectar. Sin embargo, este kit nos permitió detectar CTs de 35, de 33, de 34, que es un CT bastante alto. O sea, son personas que tienen cargas virales muy bajas. Pero este test aún así nos permitió detectar la presencia del virus. Sin embargo, sigue siendo más sensible el RT-qPCR, ¿cierto? Porque ahí vemos y amplificamos el genoma, o sea, a partir de una molécula de genoma podemos hacer la detección. Sin embargo, este test sería muy útil, este test de antígeno, muy útil, por ejemplo, en brotes intrahospitalarios, para poder chequear que el personal de salud que va a entrar a turno no tenga, por ejemplo, el virus, o en el caso de la minería, por ejemplo, donde se necesita testear cerca de 3.000 personas, las cuales van a iniciar una faena, y este test sería muy prometedor para poder utilizarlo en esos ciertos casos. Y también algo que queremos estudiar es que si este kit es tan sensible, esta metodología de test de antígeno es sensible, podríamos quizás utilizarlo para poder detectar casos asintomáticos. Porque es difícil poder detectar casos asintomáticos. La verdad es que la justificación para hacer un RT-qPCR en la población hoy en día, acá en Chile por lo menos, es que presente síntomas. Una persona que llega sin síntomas, lo más probable es que no pueda acceder a hacerse el examen. Lo cual quizás no es lo más óptimo, porque deberíamos tener quizás una cobertura total, ¿cierto? En exámenes de toda la población. De esa manera podríamos pesquisar los casos que están activos, que tienen síntomas, y los que no también tienen síntomas. Sin embargo, esta metodología, que es mucho más simple, podría quizás ayudarnos a detectar en esos casos. Como yo les comentaba entonces, con estas dos técnicas lo que se ha ido es buscar a los casos infectados. Sin embargo, lo que se ha detectado es solamente la punta del iceberg, que son los casos que presentan síntomas severos, ¿cierto? Y por supuesto los quienes han muerto a causa de esta enfermedad. Sin embargo, lo que ustedes ven acá abajo, que es la base de este triángulo, o la base del iceberg, digámoslo así, son los casos leves. Son muy difíciles de contabilizar, porque ya que como no tienen sintomatología, estas personas no acuden a ningún centro de salud. Y por lo tanto, eso hace muy difícil calcular el porcentaje de la población que se ha infectado, y hace muy complejo los cálculos que vemos, ¿cierto?, día a día, con las proporciones y el porcentaje de test que se hace en base a la población. Es muy difícil poder calcular realmente cuál es el impacto y el alcance que ha tenido este virus dentro de la población. ¿Qué es lo que es la COVID-19? La COVID-19 es el nombre que se le dio a la enfermedad causada por el virus SARS-CoV-2. ¿Cómo ocurre? ¿Cómo se desarrolla la patología dentro de la célula? Cuando el SARS-CoV-2 infecta una célula que expresa el receptor AC2, ¿cierto? Y además un receptor que es el TMPRSS2, que es una enzima que corta la proteína S y la activa para que pueda fusionar la membrana del virus con la membrana de la célula. Esto permite la entrada del virus. Luego la célula reconoce a este virus, al genoma, y además a las proteínas virales como extraño, y desencadena una respuesta, ¿cierto? Activando una cascada de señalización que finalmente lleva a la expresión de citoquinas que son inflamatorias. Esto se llama piropoptosis. Es una forma altamente inflamatoria de muerte celular programada que ocurre en la mayoría de las infecciones con patógenos intracelulares. Luego, cuando se secretan estas citoquinas que son proinflamatorias, y donde la más importante, al parecer, y en muchos estudios científicos, ha sido la interleuquina 6, esto se reconoce por otros tipos de células vecinas, como macrófagos, por ejemplo, llevando a una sobreexpresión de estas citoquinas proinflamatorias. Estas proteínas además van a atraer a monocitos, macrófagos, células T al sitio de infección, promoviendo aún más la inflamación, con la adición de interferón gamma secretado por los linfocitos T, y de esta manera se establece un loop positivo de inflamación. ¿Qué pasa cuando una persona tiene un sistema inmune o una respuesta, ¿cierto?, inmune deficiente? Que es el caso que yo les muestro acá a la izquierda, y una persona que tiene una respuesta inmune eficiente está en este caso a la derecha.
Cuando una persona tiene una respuesta inmune deficiente o demasiado eficiente, porque ahí hay que hacer la salvedad, lo vamos a ver quizás más adelante, no una respuesta inmune eficiente me va a asegurar de que yo voy a curarme de la enfermedad. Para el caso de estos virus respiratorios, como el caso del SARS-CoV-2, como es la influenza, como es el Hanta, la verdad es que una respuesta demasiado eficiente lleva a una tormenta de citoquinas y eso finalmente recluta a células hacia el pulmón, se infiltran células al pulmón y la persona se ahoga. Y la persona muere ahogada. Sin embargo, cuando la respuesta inmune no es tan eficiente, una persona podría enfermarse de una manera muy leve y listo, sobrellevó la enfermedad. Por tanto, hay que hacer la salvedad. Esto no se da para todos los virus. Hay virus que necesitan una respuesta inmune muy eficiente, como los virus que son crónicos, por ejemplo. Pero, ¿qué pasa en este caso? Como yo les comentaba, si hay una sobreproducción de citoquinas proinflamatorias, porque el cuerpo está reaccionando de una manera muy exacerbada, se daña la infraestructura del pulmón. Y el resultado de la tormenta de citoquinas circula hacia otros órganos, llevando a una falla multisistémica. Sin embargo, una respuesta inmune sana, que está aquí al lado derecho, la inflamación inicial va a traer a células T específicas al sitio de infección, las cuales van a eliminar a las células infectadas antes de que el virus se siga esparciendo. Se producen entonces, en este caso, anticuerpos neutralizantes y se bloquea la infección viral. Los macrófagos alveolares ahora van a reconocer los virus neutralizados y las células apoptóticas las van a fagocitar, ¿cierto? Y luego todo en conjunto, estos procesos van a llevar al clearance viral y de esta forma se va a producir el mínimo daño pulmonar, resultando finalmente en lo que sería la recuperación de la persona. Eso es lo que ocurre en un paciente infectado, ¿cierto?, con el SARS-CoV-2 y que le dio la enfermedad COVID-19. Puede irse por una u otra vía. ¿Cuál es la sintomatología más común de la COVID-19? Principalmente hay síntomas que no son específicos, como fiebre, tos, fatiga, esputo, dolor de garganta, dolor de cabeza, mialgia, etc. Además, se ha documentado la pérdida del olfato y del gusto. La incubación aproximadamente es de 5 días, aunque puede variar entre 2 a 14 días. Y algunos casos nunca presentan síntomas aunque estén infectados y aun cuando tengan cargas virales detectables. El 80%, lo que se ha estimado, de los casos confirmados presentan síntomas leves a moderados. ¿Cuáles son los síntomas más severos? Falta de aliento, dificultad para respirar, persistente dolor, opresión en el pecho, labios o piel morada. ¿Cuáles son los síntomas más críticos? Shock séptico, baja la presión arterial, brazos y piernas fríos y pálidos, temperatura puede subir o puede ser muy baja también, hay palpitaciones, disminución del estado mental en algunos casos, fallo generalizado de órganos. Los pacientes más severos necesitan atención médica inmediata para poder revertir quizás esta condición. Mientras antes acuda a un centro de salud, tienen más probabilidades de resolver la enfermedad. ¿Cuál es la población más susceptible? Principalmente adultos mayores de 60 años. Acá hay una tabla, si ustedes ven aquí, que correlaciona el porcentaje de casos confirmados, ¿cierto?, de acuerdo a la edad, de acuerdo a la condición de salud y algunas preexistencias, ¿cierto?, y de acuerdo al sexo. La verdad es que tener una edad avanzada no voy a decir mal pronóstico, sino que tiene más bajo buen pronóstico que tener una edad juvenil, digamos. La severidad de los síntomas se correlaciona también con la presencia de algunas enfermedades como la diabetes, enfermedades cardiovasculares, hipertensión, y también se asociaba más en hombres, ¿cierto? Ahora, ¿cómo mutan los virus? Y esto es importante también para entender por qué aparecen nuevos virus y por qué hay nuevas cepas, por qué tenemos otro SARS, que es primo del SARS que circuló en el año 2002, pero no es igual. Entonces, para entender esto, ya les comenté, ¿cierto?, que los virus utilizan la célula para poder sintetizar su genoma, sus proteínas y poder generar nueva progenie viral. Sin embargo, al interior de la célula cuando replica su propio genoma,
tiene un sistema de replicación, ¿cierto? Estas DNA polimerasas, las cuales tienen actividad correctora, la DNA polimerasa. Imagínense si no tuvieran actividad correctora, cada vez que se replica una célula nuestra estaría mutando. Y eso no ocurre, la verdad es que es muy fidedigna la información genética que nosotros llevamos. Y eso se debe a que las polimerasas tienen esta actividad y la capacidad de corregir la inserción de un nucleótido mal incorporado. ¿Qué pasa con los virus? Existen virus ciertos de DNA que principalmente cuando infectan una célula van a replicar al núcleo. Y en el núcleo se replican con la maquinaria de replicación de la misma célula. Por lo tanto, los virus de DNA no mutan tanto, son mucho más estables. En los casos de los virus que tienen un genoma de RNA, la célula no tiene en su interior enzimas que repliquen el RNA. O sea, es decir, RNAs polimerasas dependientes de un templado de RNA. Esas enzimas no existen en la célula. Sin embargo, el virus las trae consigo. La puede traer empaquetada en el virión o la puede expresar, ¿cierto?, en el genoma, y esta proteína se va a expresar una vez que el virus infecta la célula. Estas RNAs polimerasas sí cometen errores. ¿Por qué? Porque no tienen actividad correctora, porque no existe un sistema de reparación del DNA como si la célula eucarionte lo tiene. Entonces, este virus, una vez que replica y se inserta una mutación, no tiene la capacidad de corregir y por lo tanto esa mutación se fija. Y de esta manera, una vez que se infecta una célula con un virus, estas mutaciones puntuales que van a ser azarosas y de forma aleatoria, van a quedar en la nueva progenie. Y se van a generar, ustedes ven aquí, 3 virus distintos, los cuales cada uno de estos tiene una mutación en un lugar distinto. Alguna puede tener una mutación, algunas pueden tener 2, 3 o más. Y esto se da principalmente en el caso de los virus de RNA. También puede ocurrir recombinación, ¿cierto? Entre algunas, imagínense un virus que tiene un genoma de 2 copias de una molécula de RNA, que es lo que ocurre, por ejemplo, en el caso de VIH. Luego que se empaquetan nuevas progenies y este virus ha mutado, se pueden empaquetar genomas distintos, los cuales no son iguales al inicial, ¿cierto? Pero esto también le da diversidad a los virus. Y lo otro puede ser por reordenamiento, y esto es clásico y un ejemplo del virus influenza. Todas las epidemias y pandemias que se conocen de influenza se deben a estos cambios que son mayores, que son reordenamientos de genomas. Y esto se da cuando 2 virus de cepas distintas infectan la misma célula y luego la progenie, al azar, ¿cierto?, genera viruses nuevos y distintos con propiedades distintas. Así es como surgió la influenza, por ejemplo, de 1918, así es como surgió en los años 60, así es como surgió también en el año 2009, a través de un reordenamiento que le da características distintas, las cuales pueden ser más agresivas, ¿cierto?, que los virus iniciales que infectaron la célula. Y de esta forma, en esta figura, se resume lo que yo les conté. Entonces, los virus que tienen un genoma de RNA son los virus que tienen una tasa de mutación mucho más alta en comparación con virus que tienen un genoma de DNA de simple hebra o de doble hebra, que son mucho, mucho más estables, porque esto es similar a nuestro genoma, nuestros cromosomas, que también son DNA de doble hebra, y hay un sistema muy elegante de reparación del genoma si es que ocurre una mutación. Bueno, ellos también se van a reparar de la misma forma que se repara la célula. Sin embargo, aquí no hay caso. Por lo tanto, estos virus mutan, mutan y mutan en una proporción bastante importante, y me imagino que también ustedes habrán escuchado por qué fue difícil también buscar una terapia contra VIH, porque VIH también tiene un genoma de RNA, hepatitis C también circula como varias cuasi especies virales distintas, por lo tanto buscar un tratamiento no es fácil en el caso de estos virus. A pesar de lo que yo les conté, y sabiendo también que el SARS-CoV-2 tiene un genoma de RNA, este virus tiene un genoma enorme, enorme, son 30 kilopares de bases. Y en este genoma enorme codifica para muchas proteínas, y entre unas de ellas son proteínas de reparación. Entonces este virus, el SARS-CoV-2, es un virus de RNA que debería mutar mucho, mucho. Sin embargo, trae enzimas las cuales ayudan a reparar el genoma, por lo tanto la tasa de mutación es baja, y por lo tanto este virus no es un virus que circule como cuasi especies. ¿Existen variantes? Por supuesto que sí. Sin embargo,
no ha evolucionado tan rápido como debería esperarse para un virus de RNA. ¿Cuándo un virus se vuelve pandémico? Para entender esto, definiremos brote como un aumento, ¿cierto?, en el número de casos de una enfermedad generalmente confinada a un sector muy definido dentro de una población. Ejemplo, el brote, ¿cierto?, del coronavirus SARS-CoV-2 apareció en Wuhan el año 2000, o sea, el año 2019. Luego, epidemia es una transmisión en curso de una enfermedad sin puntos finales claros. Y lo que es una pandemia implica que hay una transmisión sostenida a nivel de comunidad, que ya no se puede realizar un rastreo de los casos infectados y además esta enfermedad se esparce en 2 o 4 o más continentes. Nosotros nos encontramos hoy en día, ¿cierto?, en la clasificación de pandemia. ¿Cómo se transmite este virus? Este virus se transmite a través de contacto directo, principalmente a través de gotitas o gotículas respiratorias que contienen partículas virales infecciosas. Estas gotículas pueden esparcirse, ¿cierto?, a distancias de hasta 2 metros, y es por eso que se aconseja el distanciamiento social. A través de manos o fomites contaminados con secreciones, seguidos del contacto con la mucosa de la boca, nariz u ojos. Es probable que una persona, por ejemplo, al entrar a un edificio, toque una manilla, ¿se puede contagiar? Sí, pero ¿qué necesita ocurrir en ese caso? Es que la persona, luego de tocar esta manilla contaminada, se lleve las manos, ¿cierto?, a la boca, a la nariz u a los ojos, los lagrimales. Y de esta forma es la que el virus entra. Si esta persona se contagia a través de una manilla metálica, llega a su casa y se lava inmediatamente las manos y luego desinfecta todas las manillas o las cosas que tocó, no debería haber absolutamente ningún problema. La transmisión aérea o por aerosoles no ha sido del todo demostrada. Se sugiere que sí, de hecho la OMS hace poco también le dio una cabida importante a esta hipótesis, sin embargo no ha sido del todo confirmada. Y además podría ocurrir durante la realización de procedimientos médicos invasivos del tracto respiratorio, porque generalmente a los pacientes que llegan a un estado muy crítico, en algunos casos se opta por una traqueotomía, intubación, cierta ventilación mecánica, y eso sí podría, cierto, ser un potencial fuente de contagio, todas estas gotículas que podrían saltar de esa vía. No existe evidencia de transmisión por heces, no existe evidencia a través de la leche materna, se está estudiando hoy en día casos de transmisión materna, hay muy pocos casos posibles reportados, sin embargo todavía no se ha determinado con confianza qué es lo que ocurre en estos casos. Este virus, como yo les comentaba, puede permanecer, ¿cierto?, en superficies, en fomites, que son superficies inertes como el plástico, el acero inoxidable, en el cartón, en el cobre, y la verdad es que la permanencia es súper alta. Puede permanecer incluso varias horas o incluso días en estas superficies. ¿Qué es lo que es el R0 o el índice y el índice de letalidad? El R0, yo creo que lo han visto quizás en otras películas que están súper de moda hoy en día, mucha gente se ha puesto a ver contagio, pandemias, epidemias, son películas que son súper antiguas, pero que en verdad ejemplifican exactamente lo que está ocurriendo hoy en día. Hablan mucho de lo que es el R0. El R0 es el número de reproducción básico de un virus. ¿Qué quiere decir esto? Este virus tiene un R0 de 2,5. Esto implica que una persona puede infectar a 2,5 personas mientras está infectivo. La letalidad estimada hasta ahora en el caso del SARS-CoV-2, de la infección COVID-19, es del 1 al 2%. Comparado con otros virus que han producido pandemias, el SARS-CoV-2 se sitúa entre un R0 de 2 a 3, 2,5 como les comentaba. Y eso es menor, por ejemplo, al R0 de VIH, del virus viruela, de la varicela. Está muy similar a lo que fue el SARS el año 2003, pero muy por encima de la gripe española o la gripe estacional. Se puede detener la cadena de infección, y esto es más o menos las estrategias que se buscan, ¿cierto? En pandemia sí se puede. La idea que si una persona, por ejemplo, evita la transmisión temprana en una cadena, suponiendo que un individuo puede infectar a 2 individuos más, y este luego a 2 más, y así en adelante, el crecimiento de la infección podría ser exponencial. Sin embargo, detenemos la infección hacia uno de los contactos,
cercanos, ¿cierto? Podemos impedir que todo este número de individuos se infecten. Y eso es lo que se genera finalmente, se logra buscar tras las medidas de confinamiento en las cuales nos encontramos hoy en día. ¿Qué medidas se tomaron en el año 1918 con la gripe influenza? Se implementó de manera muy temprana algunas medidas no farmacéuticas que incluyeron el cierre de los colegios, de iglesias, de los teatros, y esto se asoció con un pic menor en la tasa de muerte. Sin embargo, las intervenciones de forma individual no mostraron una mejora en la pandemia de influenza de 1918. Estos resultados entonces pueden avalar la hipótesis de que una rápida implementación con múltiples intervenciones puede reducir de manera significativa la transmisión de esta enfermedad. Y entre esto está el lavado de manos, la desinfección de las superficies con desinfectantes principalmente, y lo que más se utiliza o lo que mejor funciona es etanol 60-70% y una solución al 10% de cloro. El trabajo a distancia, fomentarlo también, limitar reuniones grandes y restricciones de viaje. Y gracias a esto, la idea que está, bueno, nos demoramos un poquito en esto, pero ya estamos llegando a cumplir esto, que es aplanar la curva. ¿Qué significa esto de aplanar la curva? Todas las pandemias han tenido el mismo comportamiento, que parece una hipérbola. Si no existe control, en poco tiempo habrá miles de casos y eso llevará al colapso de la capacidad del sistema de salud. Sin embargo, con las medidas de confinamiento y las precauciones como el uso de la mascarilla, el lavado constante de manos, etcétera, lo que se busca no es que no hayan contagios, sino que se busca que los contagios sean pausados a través del tiempo. Y esto nos permite mantener el sistema de salud un poco libre para que puedan ser atendidos los pacientes que lo requieran. Si colapsamos el sistema de salud de un día para otro, es imposible que dé abasto y por lo tanto aumenta el número de muertes asociadas al COVID-19. Sin embargo, lo que se busca es siempre no evitar que la gente no se infecte, porque eso es imposible, a menos que tengamos cierto disponible la vacuna, pero sí podemos evitar el colapso del sistema de salud. ¿Existen tratamientos disponibles para la COVID-19? La verdad es que sí. Existen tratamientos los cuales están funcionando de manera óptima. Uno de ellos que les voy a comentar es la transfusión de plasma de un paciente convaleciente que tuvo COVID-19. Pero también hay otros medicamentos los cuales todavía están en estudio, hay muy poco N, ¿cierto?, para poder decir si es que funcionan eficientemente o no, pero son fármacos que están dirigidos, por ejemplo, a la contención de otras enfermedades virales como el ébola, el VIH, y son inhibidores de algunos pasos del ciclo replicativo del virus, ya sea de la entrada, inhibidores de la fusión de membranas, inhibidores de la síntesis del RNA, inhibidores de la polimerasa, inhibidores, ¿cierto?, de la yemación. Entonces, estos se han ocupado para otras enfermedades virales, sí. En el caso del coronavirus, se tiene que estudiar, por supuesto, que si va a tener el mismo impacto, y en eso están. Y además, se han ocupado medicamentos que ayudan a disminuir el nivel de inflamación de las células, ¿cierto?, pulmonares o del pulmón en general, a través del tocilizumab, ¿cierto?, que es inhibir el receptor de interleuquina 6. Yo les comenté que interleuquina 6 es una citoquina que tiene el rol maestro de activar inflamación. Por lo tanto, si contenemos la sobreexpresión de la interleuquina 6, podríamos contener la enfermedad. El tratamiento de plasma hiperinmune se basa en personas que se han recuperado de la COVID-19 y desarrollan en la sangre defensas naturales contra la enfermedad, que son los anticuerpos. Los anticuerpos se encuentran en una parte de la sangre llamada plasma. El plasma de la sangre, donada de los pacientes recuperados, contiene anticuerpos contra la COVID-19 que pueden utilizarse para producir dos preparaciones. En primer lugar, el plasma de convaleciente, que es plasma que contiene estos anticuerpos, y en segundo lugar, la inmunoglobulina hiperinmune, que está más concentrada y por lo tanto contiene más anticuerpos. El plasma entonces convaleciente de un paciente que se ha recuperado de la COVID-19 y ha dejado pasar 30 días luego de la recuperación es colectado, ¿cierto?, es filtrado y es transfundido a un paciente que presente sintomatología severa. Y la verdad es que este tratamiento ha funcionado súper bien y está hoy en día funcionando en distintos centros de salud. Y hay un llamado para las personas
y yo también hago el llamado, por supuesto, porque también es un proyecto en el cual participamos, que es que las personas recuperadas de COVID-19 puedan donar, ¿cierto?, un poco de sangre para poder ayudar a ciertos pacientes que estén en un proceso mucho más difícil, con una enfermedad mucho más severa, y la verdad es que estos resultados han sido bien prometedores. Pero estos son solamente un tratamiento para contener los síntomas, no es un tratamiento que impida la infección del virus. O sea, la persona se va a infectar igual, puede ser infectiva igual, solamente va a ayudar al tratamiento de los síntomas. ¿Cómo se erradica un virus? Y con esto vamos a ir finalizando la charla. Y lo pongo acá principalmente a través de vacunas. Esta es la manera en la que uno puede erradicar un virus. Y aquí les muestro una imagen de lo que es la vacunación contra el virus polio, ¿cierto? Que es una vacuna oral, que es la vacuna Sabin, la cual se basa en un virus que es inactivado, y permitió erradicar lo que es la polio en el mundo. Este es un certificado, ¿cierto?, de la Organización Mundial de la Salud, en donde se certifica la erradicación del virus polio. Esto fue en el año 2019. Por supuesto que la erradicación en nuestro país fue cerca de los años 60, 70, y así en distintos países. Sin embargo, quedaban algunos muy pocos casos, pero ya la enfermedad ya está contenida, o sea, erradicada, la presencia de este virus. Y esta es la forma en la que se pueden erradicar las infecciones virales. No hay otra forma, no podemos evitar que aparezcan nuevos virus. La única forma es esta. Y con respecto a las vacunas que existen hoy en día para el SARS-CoV-2, ¿cierto? Existen varias vacunas en desarrollo que tienen distintas aproximaciones, utilizando, por ejemplo, virus atenuado, o utilizando vectores virales de otros virus, por ejemplo, lentivirus, o vectores adenovirales, de adenovirus, ¿cierto?, para poder insertar en ellos un pedacito del genoma del coronavirus y poder pasárselo a los pacientes para que puedan generar una respuesta y anticuerpos, ¿cierto?, contra esta proteína que se insertó aquí, a través de vacunas de DNA, o de RNAs mensajeros, o microRNA. La verdad es que se está intentando de todo. Y la idea final de la vacuna, independiente de cuál sea su origen o su estrategia, la idea final es potenciar el sistema inmune del paciente, ¿cierto?, y generar anticuerpos neutralizantes que puedan ser capaces de inhibir, ¿cierto?, la replicación, la entrada, la infección de un individuo con el SARS-CoV-2 una vez que se vea enfrentado a este virus. Y hoy en día ya tenemos 2 trials clínicos que están en fase de prueba en humanos, ¿cierto? Y han logrado desarrollar anticuerpos neutralizantes contra el virus. Una de ellas se trata de una vacuna desarrollada en Reino Unido, ¿cierto? Esto ya está, es trending topic en todas las noticias, ¿cierto?, por la Universidad de Oxford, en asociación con AstraZeneca. Esta vacuna se comenzó a diseñar el 11 de enero del año 2020, o sea, el 11 de enero de este año, y ya está en fase clínica. Esta vacuna o esta aproximación se basa en un vector adenoviral de chimpancé llamado ChAdOx, que es lo que ustedes ven acá. Este fue elegido como el vector candidato para el desarrollo de la vacuna. Y esto debido a que desencadena una potente respuesta inmune tras una sola dosis, y además no es un virus replicativo, por lo que no puede causar una infección en individuos vacunados. Esto lo hace mucho más seguro para administrarlo también en niños, jóvenes y en adultos con enfermedades preexistentes. Estos vectores adenovirales de chimpancé ya han sido utilizados antes en individuos entre una semana de vida a 90 años de vida contra otros 10 tipos de enfermedades distintas. Se probó contra el MERS, y esto fue hecho por el mismo grupo de trabajo años atrás. Se probó contra el MERS, contra la fiebre amarilla. La verdad es que este vector ha sido utilizado ya antes, y por lo tanto, por eso se vio tan rápido el proceso de fábrica de esta nueva vacuna del SARS-CoV-2 por este grupo de investigación. Entonces, ¿qué es lo que se hace en este vector adenoviral? Se reemplaza el genoma de este vector, o de este, digamos, un pseudovirus. Se reemplaza un pedacito del genoma de este adenovirus, ¿cierto?, con un trocito del genoma del SARS-CoV-2. ¿Qué trocito se ocupa? La proteína S, que es la proteína de la espícula. Una vez que esta región se inserta, ¿cierto?, en el genoma del vector, se producen pseudopartículas virales,
adenovirales, las cuales finalmente son inyectadas en el individuo sano. El individuo sano, entonces, dentro de su cuerpo y dentro de sus células va a comenzar a sintetizar este pedacito que yo le inserté, por lo tanto voy a comenzar a sintetizar la proteína S, solamente la proteína S del SARS-CoV-2. Y cuando el cuerpo reconozca esta proteína, o las células como lo reconocen como extraño, van a comenzar la síntesis de anticuerpos, y de esta manera esta persona que se ha vacunado, si es que se ve enfrentada a la infección con el SARS-CoV-2, ahora con el virus, la verdad es que no debería infectarse. Y esa es la gracia de la vacuna. Yo les cuento ahora que esta vacuna va a ser probada acá en Chile y que los trials clínicos van a realizarse en la Pontificia Universidad Católica. Están buscando ya los participantes. Se estima que se junten alrededor de 3.000 individuos los cuales quieran participar en el estudio. Por supuesto que el estudio va a ser un estudio ciego. Sin embargo, nos va a permitir medir la efectividad, ¿cierto?, de esta vacuna en pacientes chilenos. Este proyecto va a estar liderado a cargo de la doctora Nicole Lecor. Ella es una doctora que es experta en inmunología pediátrica, y ella también tiene pensado hacer esto mismo. O sea, la gracia de esto es poder medir si hay síntesis de anticuerpos neutralizantes contra el virus y ver si la respuesta y la activación de los linfocitos T posteriores va a ser óptima o no tras la vacunación. Y la otra vacuna que también está en trial clínico es una vacuna similar, también se basa en un adenovirus, ¿cierto? En este caso se llama AD5-nCoV, el cual también es la misma estrategia. Se insertó la proteína S en el genoma de este vector, ¿cierto?, adenoviral, y ya está probándose también en distintos países. Esta es la vacuna china. Esta vacuna ya se está probando en Brasil, por ejemplo, ya recibieron un cargamento para poder comenzar los trials clínicos en esa población. Aun cuando no se ha evaluado 100% la respuesta a largo plazo de esta vacunación, el gobierno de China lo autorizó, digamos, para ser utilizado en el ejército. Tanto la vacuna de Oxford como esta, que es la vacuna de CanSino, están basadas en el adenovirus, como yo les comenté, y ninguno de los ensayos ya realizados en distintas poblaciones ha tenido efectos indeseables. Los únicos efectos secundarios más observados tras la vacunación fueron fatiga, fiebre y dolor en el punto de inyección. Esta vacuna también va a llegar a nuestro país, de hecho que llega antes que la vacuna de Oxford. Esta se va a aprobar a través del Instituto Milenio de Inmunología e Inmunoterapia, el cual lidera el doctor Alexis Calergis, y la doctora encargada, ¿cierto?, de poder realizar el reclutamiento de los pacientes y realizar todo el estudio posterior, es la doctora Katia Barca, que pertenece también a la Pontificia Universidad Católica de Chile. ¿Qué es lo que hacen las vacunas, estas dos vacunas que ya están en fase clínica y que se ven muy prometedores sus resultados? Como yo les comentaba, es potenciar el sistema inmune. Lo que se hace acá, lo que ustedes ven en este gráfico, es la mediana de los anticuerpos, ¿cierto?, sintetizados tras la inyección de la vacuna en pacientes que recibieron una dosis y una dosis más alta, comparados con pacientes que recibieron un placebo. Si ustedes ven acá, la generación de anticuerpos al día 28 contra una región de la proteína S es extremadamente alta comparada con los que recibieron placebo, y la seroconversión, es decir, la eliminación tras enfrentar ahora el suero de estos pacientes a el antígeno S, es totalmente, o sea, seroconvierte la persona. Es posible eliminar el virus. Y lo mismo se probó utilizando también un pseudotipo del virus SARS-CoV-2 para poder ver el efecto de la vacunación. Se observa exactamente lo mismo, que hay una potente respuesta y una seroconversión en aquellos individuos que fueron vacunados versus quienes no recibieron la vacuna. Y además se midió la activación de células T, ¿cierto?, en individuos que fueron vacunados a distintas dosis. Se puede observar que ellos presentan altas cantidades de activación de las células T en comparación con aquellos individuos que recibieron el placebo. Por lo tanto, los resultados han sido súper alentadores y esperamos que funcione también acá en nuestro país. Y para finalizar, una pregunta que siempre nos realizan es, bueno, ¿y habrán nuevas pandemias? Y la respuesta es sí. Por supuesto que sí, van a haber nuevas pandemias. Y yo les quiero dejar una frase, yo lo voy a asemejar a lo que ocurre con la serie Dark. Yo no sé si alguien ha visto esta serie, está muy de moda hoy en día.
Y hay una frase que marca un antes y un después en esta serie, y es con lo que vamos a terminar hoy día la charla. El problema no es dónde, sino cuándo. Eso es lo que va a ocurrir. Por supuesto que vamos a tener próximas pandemias. No sabemos, ¿cierto?, dónde va a comenzar, a qué países van a llegar, sino que debemos estar principalmente preguntándonos cuándo. ¿Cómo lo podemos evitar? El caso del coronavirus hubiera evitado, ¿cierto? Bueno, lo que pasa es que en este market de comida, de pescado, donde surgió y donde se cree que surgió este SARS-CoV-2, había una interacción entre animales exóticos increíble, porque estos son animales, muchos que están en un lugar muy reducido, por lo tanto el contacto estrecho entre ellos es demasiado alto. Y la idea, bueno, es terminar con este tipo de mercados, porque la transmisión de los virus animales entre ellos y hacia las personas que están en contacto con estos animales, por supuesto que es extremadamente alta. ¿Se preveía de que esto iba a ocurrir? Sí, hay reportes del año 2007, incluso antes, que reportaban eh, y alertaban a la población, ojo, que puede aparecer un nuevo coronavirus, y bueno, es lo que estamos enfrentando hoy en día. Finalizamos entonces la charla, quedo atenta a todas las preguntas que me pueda hacer el público. Muchas gracias por la atención. Ok. Ok, ¿me ven ahí? ¿Sí? Ok. ¿Me escuchan? Yo sí te escucho. Voy a iniciar mi video. Bien. Sí. Nosotros estamos adelantados unos segundos. Ok, ahora sí. Ya, perfecto. Le damos gracias a la doctora Angulo por esta interesante, pero interesantísima charla que nos diste, que aprendimos mucho desde conceptos de epidemiología hasta aspectos moleculares del virus. Así que ahora vamos a hacer algunas preguntas que las personas que se unieron al webinar nos han hecho. Bueno, hay varias, voy a tratar de condensar algunas preguntas en una sola, porque hay muchas que se relacionan entre sí. Hubo bastante interés con respecto a los test rápidos de serología que tú nos contaste, ¿cierto? Que se estaba probando la sensibilidad de estos test, que además estos test tenían la ventaja de ser rápidos, por lo tanto se podían usar como especie de screening a grandes masas de personas paralelamente y de manera simultánea. Entonces, preguntan acá si estos test rápidos, en las pruebas que ustedes hicieron, encontraron que podrían dar negativos en el test serológico, pero cuando se hacía el PCR daba positivo, de alguna manera de entonces enmascarar si una persona efectivamente estaba contagiada con el virus. Esa es la primera pregunta. Te contesto al tiro. Sí. La verdad es que hicimos una gama de pruebas con este test de antígeno. Cuando uno realiza el RT-qPCR, que es la técnica más sensible, uno generalmente informa resultados hasta un CT de 38. CT sobre 38 son bastante confusos, entonces ese se informa como negativo. Por lo tanto, nosotros nos centramos dentro de esa ventana para poder validar individuos que ya sabíamos que tenían ese CT, ¿cierto? Y realizarle el test de antígeno. Lo que nos encontramos es que este test de antígeno es muy sensible. De hecho pudimos detectar pacientes que tienen un CT muy bajo, carga viral alta de 8, por ejemplo. Esto es solo un número, los CT, un número relativo, pero una carga viral con un CT de 8 es una carga viral alta. Y eso en el test de antígeno, o sea, brillaba, pero de una forma increíble, de color morado muy intenso. Sin embargo, aquellos pacientes que tenían una carga viral baja, por ejemplo, una carga viral de 30 a 31, nos costó un poco detectar, porque la banda era muy tenue, y ya no era morada, sino que era rosada. Y en verdad dependía mucho del operador. Entonces nosotros le dimos un corte de detección, que es un CT de 30.
Pero eso es un corte, la verdad es que yo, mirando algunos al ojo, incluso después detectamos algunos que fueron 37, o sea, estamos casi en el límite de detección del RT-PCR. Pero es Ah, muy dependiente del observador y la idea no es llegar a eso, porque no todos tienen la misma visión. De hecho, mis compañeros, yo les decía, mira, mira, ahí está, no, no lo veo, no lo veo. Yo sí, sí está, no, no lo veo. Entonces, con CT30, la verdad es que este kit de antígenos funciona súper bien. Sí nos pasó que, por supuesto, algunos individuos que tenían CT32, yo los di como negativo en el test de antígenos. Sin embargo, cuando fui a hacer la extracción de ácido nucleico, ellos tenían un CT de 29 al veces o de 31. Pero esto fue una vez entre los 100 que se probaron. ya. Entonces, súper prometedor, la verdad. Queremos validarlo ahora en población asintomática. Claro, exactamente. Porque Sí, justamente esa es la población que está dispersando y transmitiendo el virus, digamos, los claro. asintomáticos. Entonces la idea sería probar y validar un test en esa población, ¿no? Y que tiene una carga viral más baja que los sintomáticos. Claro que sí, por ejemplo, los sintomáticos que son severos y que están, ojo, generalmente nosotros recibimos las muestras del Hospital Clínico, la Red Salud UC, pero también recibimos de los CEFAM, de las COPEC. Entonces tenemos como una gran cantidad de variedad de pacientes, tenemos los graves, tenemos los que van a consultar por si acaso, y la verdad es que, por ejemplo, una persona que es grave y que está hospitalizada por COVID tiene generalmente un CT que va entre un rango de 8 a 15, una persona que tiene, que está severo. Y ese sería su pic en carga viral. Una persona que tiene una sintomatología leve se encuentra más o menos en el rango de los CT15 a 25, y Mm, sobre CT25 es posible detectar el genoma del virus. Sin embargo, quizás esa persona nunca presente ningún síntoma. claro. Ahora, ahí está la gracia, y como este kit sí detecta de un CT25 a un 30, un 32, yo sí Mm, podría detectar casos asintomáticos. fantástico. Sí. O sea, faltaría validarlo con más gente, con más población. Estamos, sí, Claro. de hecho, en un proyecto con Codelco, que nos pidieron ayuda en esto, porque la idea de ellos es utilizarlo en faena. Testear a todos los mineros que van a subir a turno con este test rápido, porque no hay tiempo de hacer un PCR. O sea, la verdad es que el PCR, aunque es un proceso que es rápido cuando es una sola muestra, que se puede demorar 2 o 3 horas el procedimiento completo, cuando se juntan varias muestras y cuando no hay un laboratorio cerca, en el caso del norte es muy difícil poder Mm, tener resultados rápidos. exacto. Ok, la primera pregunta. Vamos a pasar a las demás preguntas para ver Ujú. si nos damos unos minutitos más, ¿cierto? Antes de terminar. Mira, esta es una pregunta bien interesante. Preguntan acá si dentro de toda la información bibliográfica que actualmente existe, se ha determinado presencia del virus en algunos fluidos corporales o orgánicos, como por ejemplo aerosoles intraperitoneales, pensando por ejemplo en los cirujanos que se exponen a cirugías donde todos estos vapores, una vez cierto que se produce la cirugía, salen y se ponen en contacto. O por ejemplo también con otros fluidos como semen. Si se podría transmitir a través de esta vía, porque se ha descrito en bibliografía científica que existe presencia de AC2 en vagina, en útero, en ovario. Si hay información respecto a aquello. La verdad es que se ha tratado de buscar y se han hecho estudios colectando distintas clases de fluidos corporales. em, y se ha encontrado la presencia del virus. Sin embargo, hay que hacer una salvedad ahí de que encontrar por PCR o por el RT-PCR, encontrar el genoma del virus no significa que tú encuentres el virus infectivo, que ese es uno de los casos que se da, por ejemplo, en el ébola. Em, una persona podría seguir excretando. Se ha encontrado, por ejemplo, en saliva. Por supuesto que sí, sí, por la manera de transmisión, en el lavado bronquialveolares, eh, esputo, nos ha llegado también. Mm, Han intentado buscarlo en orina, no ha sido positivo. En leche materna tampoco. En fluidos como el semen tampoco. Está reportado la presencia del virus infectivo, aun cuando sí en algunos países se ha reportado la presencia del genoma. Pero encontrar genoma, como les digo, no es exactamente lo mismo que
encontrar una partícula viral infectiva. Encontrar genoma puede ser un genoma que ya va de desecho, puede ser debido al debris que se produjo de una Claro. célula que fue fagocitada, y este genoma pasa al plasma, y de ahí yo lo podría recuperar quizás en distintos líquidos. Pero eso no significa que yo tenga virus infectivo. Y cuando se han hecho los estudios de infección con distintos fluidos, no han sido productivos, la verdad. Ahora, Mm. que no haya funcionado tampoco significa que no sea posible. Que no se ha descartado, que no No se ha se ha descartado descartado. tampoco. Sí. Ok, perfecto. Tenemos esperanza entonces de no. Otra pregunta es respecto a, preguntan acá, que da la impresión, ¿cierto?, que la enfermedad COVID-19 tiene mucha sintomatología. Un paciente con COVID-19 tiene síntomas que van desde afecciones a la piel, irritación en los ojos, Sí. bueno, para qué hablar de la parte broncopulmonar, etcétera, y que es muy diversa. Y aparentemente es menos recombinante que, por ejemplo, o muta menos, tiene una tasa de mutación menor que, por ejemplo, que el de influenza. Pero, sin embargo, los síntomas de un contagio de influenza son mucho más restrictivos y muchos menos que el de COVID-19. Entonces, un poco entender por qué se produce esta aparente contradicción. Sí, bueno, es verdad, este virus es muy, muy estable, sin embargo, existe una variedad de distintas posibilidades de expresar la enfermedad en la población. La verdad es que eso está dado más que nada por el individuo. Y en el caso de influenza también, eh, es el sistema inmune de la persona quien va a predisponer a uno que una persona sea más grave o sea más leve. En el caso de coronavirus, eh, se ha asociado también la presencia de este coronavirus con una desregulación de la permeabilidad vascular. Y eso es algo que no se ha dado en influenza, se da, pero muy baja proporción. Que en este caso se parecería mucho a lo que ocurre con el virus Hanta. Se desregulan los niveles de VEGF, por lo tanto hay hiperpermeabilidad vascular y hay problemas de coagulación, hay y eso está reportado, trombocitopenia en algunos casos, pero es porque el virus afecta, al parecer, toda esta vía de coagulación. ¿Qué mecanismo utiliza el virus para hacer eso? No se sabe, la verdad es que este virus es mucho más complejo de lo que es influenza, que es un virus mucho más pequeño, bueno, tiene 8 segmentos, pero codifica para unas proteínas, 8 proteínas, 10 proteínas. Sin embargo, este virus codifica para una gran cantidad de proteínas con funciones distintas, las cuales hoy en día se están estudiando, y lo que se ha llegado a pensar es que en realidad tiene más que ver con la propia persona y las características individuales de la persona, la severidad con la que te va a dar esta enfermedad. Mm, Eso ok, depende mucho, ¿sí? Y son muchas interacciones distintas, el sistema inmune, y son, por ejemplo, las moléculas de adhesión de la célula, moléculas de contacto, las integrinas, o sea, se ha visto una regulación por varios caminos, algunos más que otros. Pero si uno se pone a buscar y a estudiar al individuo en particular, cada individuo, si tú no le preguntas, oye, ¿tú siempre te enfermas igual de grave cuando te resfrías? Sí, siempre me da fiebre, siempre me voy a la cama. Y hay gente que se resfría y no le pasa nada, con ningún claro, virus. Entonces, depende mucho de la persona también. sí, de la Y de las respuesta. características genéticas de la persona, sobre todo la respuesta inmune. Ok, o sea, está claro que hay un componente del perfil genético ¿No? y desencadena la respuesta inmunológica de cada persona que determina la gravedad finalmente de COVID-19. Exactamente. De hecho, a nosotros nos han preguntado harto y están bien interesados viendo los números acá en Chile. Nos dicen, bueno, ustedes tienen hartos casos severos, pero en verdad la tasa de muerte en Chile no ha sido tan alta. Y nos han pedido muestras para colaborar buscando un perfil genético del chileno, digamos, compararlo con españoles y compararlos con italianos, con población distinta, porque al parecer las frecuencias de severidad en cada país son súper distintas. Son distintas también, Y eso tiene que ver con la población, exacto, con el background genético de la población. con el background. Exacto. Y en esa misma línea, doctor Angulo, acá preguntan por plasmas hiperinmunes, ¿cierto? Que es un tratamiento que nos señalaba que había dado bastante buen resultado.
Y entonces existe un estándar bioquímico de calidad que sea necesario para poder usar ese plasma. Existe una selección de los pacientes que podrían estar donando ese plasma, o sea decir, pues fueron personas que se enfermaron gravemente los que pueden dar el plasma, o una persona con pocos síntomas también es candidato de donador de plasma. ¿Existe algún estándar ya de selección para futuros donadores de plasmas hiperinmunes? Sí, la verdad es que sí, bueno, esto está en estudio, ¿ah? Y se está evaluando, primero, no se involucran en el estudio personas o mujeres embarazadas, ¿cierto? Personas que hayan recibido una transfusión de sangre en 6 meses anteriores. Se le hace una pesquisa, por supuesto, hepatitis B, hepatitis C, VIH y todo eso. También se hace, pero la idea es que la persona haya tenido la enfermedad y aun cuando no haya sido grave su sintomatología, lo que manda ahí es la presencia de anticuerpos. Y eso se hace a través de un test rápido serológico donde se ve si esta persona tiene anticuerpos o no contra el virus. Y se compara con unos controles positivos, ¿cierto? De qué título de anticuerpos tendrá esta persona y se hace un screening. Ok. Y luego de hacer ese screening, a esta persona se le dice, sabes, tú fuiste uno de los mejores candidatos porque tu título de anticuerpo es súper alto, tus anticuerpos son muy neutralizantes, tus linfocitos funcionaron y se activaron de forma espectacular, entonces ahí comienza el proceso en adelante. Ok. Pero se hace un screening, o sea, la gente puede postular y las preguntas que le van a hacer son esas. Por supuesto que es lo mismo que ir a donar sangre. ¿Tiene tatuaje? ¿No tiene tatuaje? ¿Lo transfundieron? ¿Se operó? Son las mismas preguntas porque digamos que vamos a ocupar el producto sanguíneo. Entonces, a través de la sangre también uno puede diseminar un montón de enfermedades virales más, aparte. Entonces, hay una serie de cuestionarios que es lo mismo que ir a donar sangre, más también un screening de cómo sería el título de anticuerpo neutralizante de esta persona. Ok. La última pregunta, doctora, para dejarla porque ha sido extensa, ¿cierto? Pero interesante la Oye, yo me jornada. perdí el horario, no sé ni qué era eso. Son las 7 ya, así que en la última Ya. preguntan por acá, si bien, si, como dijimos anteriormente, si la clínica y la sintomatología asociada a la enfermedad COVID-19 es distinta, aparentemente dependiendo de las poblaciones alrededor del mundo, ¿cuáles serán los estándares o los parámetros para elegir una población para probar una vacuna entonces? Sí, muy Contra, buena pregunta. sí. La verdad es que la vacuna, o sea, no hay como un estándar para elegir una población susceptible. Todas las poblaciones han sido susceptibles porque este virus se esparció en todo el mundo, todos tuvieron el mismo problema. Bueno, aparte de haber intereses económicos, por supuesto, sabemos que, por Sí. ejemplo, una de las vacunas ya está cubierta casi para una población en general, porque compraron casi todas las dosis. Aparte de eso, la verdad es que no hay un estándar. Lo que sí se hace es tratar de abarcar distintas poblaciones, por ejemplo, afroamericana, población hispánica, asiáticos, caucásicos, y comparar en bruto, digamos, cómo fue el resultado en cada una de estas poblaciones. Ahora, de que nos llegue la vacuna acá a Chile para que sea aprobada es gestión científica de la gente que está metida en este estudio, ¿cierto? Del Ministerio de Salud, ha sido una gestión poder solicitar dosis para aprobar. No es que no hayan escogido a nosotros, hay una gestión atrás. Y la gestión ha sido bastante buena y eso también se debe a la calidad científica que hay en Chile. La verdad es que en estos proyectos, inmunologías, inmunoterapia. En Chile han salido un montón de tratamientos de este tipo contra el cáncer. Ahora sabemos también que el Instituto Milenio está haciendo una vacuna para el VRS que se está probando en Estados Unidos. Entonces, potencialmente, que los científicos se la jugaron muy bien, digamos, y por eso la van a probar acá. Y nosotros vamos a ser representativos de población hispana, con nuestros Ah, compañeros ok. de Brasil, ¿cierto? Habrán otros representativos también que van a ser población caucásica, italianos en Francia, y así la idea es probar las distintas como razas en bruto, porque si nos vamos a poner a disectar características genéticas muy particulares de los chilenos, es imposible. Claro.
tendríamos que hacer un estudio aquí a 10 años más. Ok, bueno, hay más preguntas, hay mucho interés, pero en honor al tiempo y sobre todo su tiempo, doctora, vamos a terminar este primer webinar que organizamos. Darle las gracias por su tiempo, por su disposición y también darle las gracias a toda la audiencia que tenemos en este momento, a nuestros estudiantes que se unieron también para apoyarnos y acompañarnos en esta actividad, a los colegas, saludarlos a todos y darles las gracias por conectarnos. Así que esperamos vernos en un próximo webinar que tendremos el próximo viernes con un tema también interesante. Así que muchas gracias, nos despedimos, Gracias saludos por la a todos. invitación. Ok, gracias, hasta luego, nos vemos. Chao. Feliz fin de semana para todos. Adiós.